Puede resultarnos curiosa esta actitud de Jesús, que se cuestiona qué dice la gente de Él. Lo primero que me gustaría reflexionar sobre esta actitud de Jesús es cómo Él, como buen comunicador de una buena noticia, quiere saber si esa noticia está bien recibida o no. Jesús viene como portador de un mensaje y como buen comunicador quiere saber si llega. Esta es la primera lección que me da esta actitud de Jesús. No es una actitud de alguien que por simple curiosidad, y mucho menos porque su afecto estuviera como nutrido por lo que digan los demás. No, es en mira a su función y a su ministerio que Jesús se preocupa de que esté llegando bien el mensaje. Para nosotros, como pequeñas comunidades, grupos de oración, comunidades de evangelización, debería ser también una pregunta que nos hagamos. ¿Cómo estamos transmitiendo el mensaje? ¿Qué dice la gente de lo que hacemos como evangelizadores, como portadores de una buena noticia? Esa es la primera actitud que me gusta resaltar de Jesús cuando Él le dice a los apóstoles, ¿qué están diciendo de mí? Porque en el fondo no es la preocupación personal, sino del mensaje que transmite. Y noten qué curioso que cuando Pedro confiesa que Él es el Mesías, evidentemente una revelación que le viene del cielo a Pedro, ¿no? Eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Quiere decir, eso no viene de hombre, eso viene del Espíritu. Que vos me veas a mí como el Mesías, Pedro, significa que el Padre te lo está confirmando en el interior a través del Espíritu que te hace decir que soy el Mesías. Pero curiosamente, fíjense, no sé si se han dado cuenta, que Jesús, después de esa confesión de Pedro, dice, les prohíbe terminantemente hablar de esto con los demás. Les prohíbe que mencionen esto. Voy a tratar yo de gritar un poco más porque este micrófono, a ver, ahí está. Bueno, no. ¿Ven? No quieren que la buena noticia llegue, pero ustedes igual me van a escuchar, ¿verdad? A ver, ¿ve que yo necesito saber si me escuchan? Eso hace Jesús cuando predica el Evangelio y quiere saber si el mensaje está llegando. Bueno, lo que quería marcar como importante y curioso, al menos para nosotros, ¿por qué Jesús le dice no hablen de esto? Vamos a ver, si Pedro ya dio la respuesta que corresponde, si Pedro dijo que es el Mesías, ¿por qué no contarle a los demás que Él es el Mesías? ¿Por qué Jesús dice, mejor dejen que se den cuenta solos? Fíjense qué curioso esto. Nos tiene que llamar la atención. O sea que la evangelización, el anuncio de Jesucristo como Señor y como Mesías, tiene que ser el fruto de una experiencia vivida, personal, no copiada. No vale que yo repita lo que otro dice. Claro, porque era fácil. Si Pedro dice, es el Mesías, y Jesús le dice, tenés razón, como los chicos en la escuela, todos le copiarían a Pedro. Y entonces le preguntan al que sigue, ¿y vos qué decís que soy? El Mesías. ¿Y vos? El Mesías. ¿Y vos? El Mesías. ¿Basta con eso? ¿Basta con que yo repita lo que los otros dicen? Por eso Jesús prohíbe que hablen de eso. ¿Para qué? Para que no sea copiado, sino para que sea el fruto de un convencimiento personal. Ahí está la clave de este mensaje. Por eso es que yo te podría preguntar ahora que me estás escuchando bien, ¿y para vos quién es Jesucristo?
Y ya no vale copiar al vecino, ¿se dan cuenta? Porque implica meterse adentro. Ahora yo no lo puedo hacer, por razones de tiempo, de movilidad, estamos en la misa, pero qué bueno que a la noche cuando te acuestes, te lo preguntes en serio y busques dentro tuyo cuál es tu propia respuesta. Vas a ver que no es tan fácil responderla. No es tan fácil responderla sin copiarle a Pedro, el buen alumno. Al menos en la primera instancia, Pedro fue un buen alumno, porque contestó bien. Buscar adentro la respuesta significa ir a mi experiencia primera de encuentro con Cristo, si es que la he tenido. Y si no lo he tenido, porque no tengo una respuesta, porque me doy cuenta que no sé responder, entonces buscar ese encuentro. Me dicen que el fin de semana que viene aquí va a haber un seminario de vida. Bueno, ese es un momento espléndido, privilegiado, para venir y tener un encuentro personal con Cristo, para que vos después podás decir quién es. No por algo que te han dicho y que repitas de memoria, sino como consecuencia de una experiencia. Por eso no tengan miedo si en este momento no encuentran la respuesta. Mucho mejor que en este momento te des cuenta que no tenés una respuesta personal a la pregunta ¿quién soy yo? Que te hace Jesucristo. Y que te motive a buscar la respuesta. Por ejemplo, en este acontecimiento del seminario de vida que se va a dar en esta parroquia el próximo fin de semana. Ustedes hablan con los hermanos del grupo Aleluya y se lo van a contar. Pero es esta la verdad, tiene que salir de un convencimiento personal. Y el convencimiento personal, hermanos, permítanme que les diga, surge de un encuentro con la palabra, con Jesucristo Verbo encarnado, que se para delante tuyo y que te responde a un interrogante de vida, a una situación concreta de tu salud, a una problemática familiar, a una crisis económica, social del país, de la comunidad, de lo que fuera. O sea, Jesucristo es alguien que pasa. Alguien que pasa. No es una figurita decorativa. Es alguien que pasa y que no te deja quieto, no te deja sin moverte. Porque qué terrible sería que Jesucristo pasara y que no nos diéramos cuenta. Y nadie está exento de equivocarse en esta respuesta. Miren, el mismo Pedro, que contestó bien la primera parte de la prueba, podríamos decirlo así, inmediatamente cuando Jesús le empieza a hablar de su propia Pascua, de su muerte y de su resurrección, es decir, cuando ya Jesús empieza a hablar en serio del sufrimiento y de la muerte, ahí Pedro se le queman los papeles. Fíjense, el mismo Pedro que había tenido 10 en la primera parte de la prueba, recibe una reprobación de parte de Jesús y le dice nada menos que Satanás a Pedro. Le dice Satanás al primer papa, porque le falló el discernimiento ahí. Así que miren cuánto más nosotros tenemos que estar atentos a no meter la pata en estas cuestiones. Porque un día le podemos decir que sí al Señor y al otro día le podemos decir que no. O a la tardecita. En el mismo momento. Así es nuestra condición humana. Así somos de débiles. Y tanto es así que necesitamos de la misericordia de Dios y necesitamos de la constante y permanente unión con Dios a través de la oración. A ver si nos vamos a creer que podemos ser cristianos sin este contacto personal diario y en crecimiento constante que debiera ser la oración en nuestras vidas. ¿Ven? Ahí hay otra pregunta que te podrías hacer. ¿Y cómo está siendo mi oración hoy? ¿Cómo hablo con este Cristo
de quien creo tal cosa. ¿Cómo hablo con él? Claro, si no hubo un encuentro, no va a haber conversación. Si no hay un convencimiento de que él es alguien, que es una persona y que es Dios y que es Salvador, pues no vas a saber con quién estás hablando. Por lo tanto, la oración está necesitando una renovación. Y sin ánimo de criticar a nadie, y creo no equivocarme, lo digo también por mí, todos nosotros necesitamos crecer en la oración. Todos los que estamos aquí necesitamos crecer en el camino de la oración. Porque el camino de la oración, hermanos, acaba en el abrazo definitivo del cielo con Dios. O sea, mientras tanto, siempre necesitamos ir creciendo. El mensaje que te dejo entonces es que te quedes un poquito incómodo, como los discípulos que quedaron bastante movilizados ante Jesús, que le ha dicho, no hablen de esto con nadie. Les da una consigna. Después le habla nada menos que de la pasión de la muerte en cruz, del sufrimiento que va a tener. Y el mismo Pedro se escandaliza. Esto nos pasa a nosotros cada vez que, por ejemplo, estamos buscando sanación y no terminamos de alcanzarla, y no terminamos de conseguirla. ¿Qué pasa? ¿Será que Dios no me escucha? ¿Será que Dios no me ama? Hace falta discernimiento ahí, iluminado por la palabra, para poder saber en qué estado está mi conexión con Dios. Por eso les digo que no se queden quietos en el camino de la oración, traten de buscar crecer en la oración. Se crece en pequeñas comunidades. Nadie te va a ir a dar un certificado de crecimiento en la oración si vos solamente haces oración personal solito y en la casa. Si no hay una comunidad que sea testigo de tu evolución de diálogo con Dios, ¿cómo vas a estar seguro que estás creciendo en oración? ¿Cómo va a haber un encuentro y un conocimiento en ese contacto con alguien que es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre? Siempre vamos a estar a medias, si es que no hay una dedicación plena en esto. Una determinada determinación, decía Santa Teresa cuando hablaba de la oración profunda. Determinada determinación. En esas dos palabras, como repitiendo lo mismo, para que nos determinemos. Muchas veces lo sabemos aquí en la cabeza, pero nos cuesta llevarlo a la práctica. El Señor te deja con estas preguntas para que, como si te dijera, a ver, preguntas para la casa. Esta noche, antes de acostarte, pregúntate quién es Jesucristo y cómo está tu relación, tu diálogo con Él. Y ojalá que te movilices para venir concretamente a este seminario de vida y puedas tener un encuentro personal con el Señor. Amén.